Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica en relación con los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial. Explicamos en qué consisten y cómo aplican los principios del derecho, los principios jurídicos, los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré quién decide si se cumple o incumple con el derecho frente a la inteligencia artificial. Es decir, quién decide cuándo se cumple y cuándo se incumple con el derecho, cuándo se cumple o cuándo se incumple, si se cumple o se incumple, si se está cumpliendo o incumpliendo, si se ha cumplido o incumplido, si se cumple o incumple el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y hay que partir de la base del conocimiento del derecho. Y el derecho es la forma de la existencia del bien, es la forma mediante la cual el ser humano define cómo existe el bien, porque el derecho, en el todo del derecho, se definen los derechos y deberes, se define cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo existe el bien, el bienestar, porque cuando existen los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes, existe el bien en relación con ello, existe bienestar donde existe ello en relación con ello. Y por eso se trata de la existencia del bien, gracias a la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, propiamente se trata de que se gocen los derechos y cumplan los deberes, y eso significa que exista el bien, eso es el bien, esa es la forma del bien, es la forma de la existencia del bien, es la forma en la cual existe el bien. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial, o propiamente en relación con la inteligencia artificial, el cumplimiento del derecho existe cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial, un producto de esta forma, en una relación jurídica, es decir, en un ambiente relacionado con lo definido en el derecho, es decir, en un ambiente donde existan derechos y deberes y propiamente donde deban aplicarse esos derechos y deberes, donde deban aplicarse los derechos y deberes, es decir, donde los derechos y deberes deban ser efectivos. Y por eso, según la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, es decir, con base en la forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica y propiamente con base en la forma en la cual existe el todo de la relación jurídica, el todo de la forma de la existencia del hecho, el todo de la forma en la cual exista, el todo de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica que involucre una inteligencia artificial, se conoce cómo aplican, cómo existen, cómo proceden, cómo se deben cumplir, cómo se deben aplicar, cómo aplican los derechos y deberes. Entonces se trata es de entender que el cumplimiento del derecho existe cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes en la relación jurídica, en una relación jurídica, y esto lo decide cualquier persona que pueda percibir, conocer, sentir, experimentar y propiamente tener claro el que ello existe. Y el incumplimiento del derecho, es decir, la falta del goce de los derechos, la falta de goce de los derechos, la inexistencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la inaplicación de los derechos y deberes, la inaplicación de lo definido en el todo del derecho, el incumplimiento del todo de lo definido en el todo del derecho, la falta de ejercicio de los derechos y deberes existe cuando en la relación jurídica, cuando en una relación jurídica no exista ello, no se apliquen los derechos y cumplan los deberes. Incluida la relación jurídica que incluya, que vincule, que incluya, donde exista una inteligencia artificial. Entonces, esto lo decide cualquier ser humano que diligentemente, es decir, que aplicando los derechos y deberes, pueda conocer y propiamente conozca la existencia de ello de alguna forma, o sea, conozca dentro de la relación jurídica el que ello está sucediendo en ese momento presente o en un momento futuro, es decir, posterior a la existencia de la relación jurídica, después de que ha existido, de que exista, de que existe la relación jurídica, conozca, es decir, analice propiamente, es decir, deba y propiamente pueda probar, saber, tener claro el que en dicha relación jurídica han aplicado los derechos y deberes. Y pues si en últimas entonces, si propiamente la persona actúa con diligencia, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, aplicando sus derechos y deberes frente a la forma de conocer ellos, sabrá si en dicha relación jurídica, o sea, podrá saber y propiamente sabrá, tendrá claro si en dicha relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y lo mismo frente
a la inexistencia, es decir, al incumplimiento del derecho, a la inexistencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Lo mismo frente a la inaplicación de los derechos y deberes. Cualquier persona que participe en ella y actúe con diligencia, o sea, que actúe en dicha relación jurídica, en una relación jurídica, y actúe con diligencia, podrá saber si ello existe o no, es decir, si se ha incumplido o no ha incumplido con el derecho, si se han inaplicado o han aplicado los derechos y deberes, y a la vez cualquier persona que posteriormente pueda y propiamente deba conocer si en dicha relación se ha incumplido con el derecho, si actúa con diligencia, es decir, aplicando los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes frente a ello, es decir, para conocer ello con base en la forma en la cual la persona exista frente a ello, en relación con la forma de conocer, de definir, de decidir ello, el incumplimiento o cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica que ha existido en el pasado, donde ha existido la inteligencia artificial, podrá definir válidamente, es decir, con claridad, de una forma diligente, efectiva, clara, si se ha incumplido o cumplido con el derecho en dicha relación jurídica. Y desde el punto de vista de una autoridad pública, igualmente se decidirá si se ha cumplido o no cumplido, si la autoridad actúa gozando sus derechos y cumpliendo sus deberes, y si se trata de un procedimiento, o sea, propiamente de un proceso que incluye los respectivos procedimientos para definir si se ha cumplido o incumplido con el derecho frente a la inteligencia artificial, la autoridad o propiamente la claridad frente a la situación, frente al cumplimiento o incumplimiento, frente a la situación de haberse cumplido o incumplido con el derecho, frente al cumplimiento o incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, solo existe, es decir, existe cuando frente a esa decisión ya no aplican derechos y deberes, o sea, no aplican derechos y deberes porque ya es una decisión clara en definir si se han o no aplicado los derechos y deberes frente a la respectiva inteligencia artificial involucrada. Es decir, para que esto quede claro, si frente a ello, frente al hecho de aclararse ello, no aplican derechos y deberes, porque frente al hecho de poderse conocer y propiamente de conocerse esa decisión y en general lo relacionado con esa decisión, existirán siempre derechos y deberes según la forma en la cual existe el conocimiento, o sea, el poderse conocer y propiamente el conocimiento de dicha decisión que define, de manera definitiva, que define si se ha cumplido o incumplido con el derecho, es decir, que decide el cumplimiento o incumplimiento del derecho frente a la respectiva inteligencia artificial involucrada. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog donde explicamos cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, la única forma de saber cómo se cumple con el derecho y propiamente en este tema, si se cumple o incumple con el derecho, es conociendo los principios del derecho, porque ahí se define cómo aplican los derechos y deberes, entonces se sabrá si los derechos y deberes se han aplicado, se están aplicando, aplican, se aplican frente a una inteligencia artificial o no. Les agradezco por su atención. De nuevo, un fraternal saludo. Gracias.